En este video vamos a obtener el máximo, el mínimo o ambos si existe para la función mostrada utilizando el criterio de la primera derivada. Comenzamos. Entonces aquí tenemos nuestra función f de x igual a x elevado al cubo más 9x cuadrada más 24. El primer paso del método es obtener la primera derivada de la función. Recuerden, marcamos la derivada con el apóstrofe y obtenemos nuestra derivada. El método, pues por partes, bueno, cada uno de los términos derivarlos. Bajamos el exponente 3 y al exponente siempre le restamos la unidad, quedándonos 3x al cuadrado. Lo mismo sucede con el 9x al cuadrado. Bajamos el 2, se multiplica por el 9 y nos da 18x al exponente, que es 2, le restamos la unidad y nos queda simplemente x. Y por último, 24x, su derivada simplemente es 24. Ok, tenemos la primera derivada. Continuando entonces, lo que acontece o sigue es igualar a 0 esta derivada. ¿Sí? La igualamos a 0. ¿Okay? Entonces, esto será igual a 0. Ahora vamos a despejar la x. Esto para obtener los valores de x que se llamarán valores críticos para la función. ¿Bien? Como es una expresión cuadrática, podemos ver si se puede factorizar. Entonces, observamos que esto es posible factorizarlo de la manera, aquí lo vamos a ilustrar, vamos a poner los dos factores encerrados en paréntesis, bien, en donde un paréntesis y como dije, ambos igualados a 0, cada uno de los paréntesis, porque es una factorización. Entonces, en un lado me quedará 3x más 6, en un paréntesis, 3x más 6. Y en el otro paréntesis me quedará x más 4. Ya está factorizado. ¿Sí? Aquí está. Ponemos un separador. Ahí está. Las dos expresiones. Cada una igualada a 0 y vamos a realizar su respectivo despeje. Entonces la primera parte, al despejarla, x me quedará igual a, dejamos la expresión, a menos 2, despejado. ¿Okay? La expresión 3x más 6 despejando x nos da como resultado que su valor crítico de x será menos 2. En el otro lado es más sencillo, simplemente es despejar la x es igual a menos 4. Entonces estos son nuestros dos valores críticos, o sea, con estos dos valores críticos vamos a determinar el máximo de la función o el mínimo de la función. Vamos a corroborar cuál es esta. Claramente también podemos comprobarlo gráficamente sustituyendo desde este paso los valores críticos en la función original y obteniendo las coordenadas que se llamarán puntos críticos, en donde veremos si uno está abajo, o sea, será un mínimo o será un máximo, ya graficándolo. Pero bueno, siguiendo con este método, vamos a cambiarles de color a estos para indicar que son los valores críticos en color rojo. Ahora, nuestro siguiente paso en este método es elegir un valor menor al valor crítico y otro valor mayor al valor crítico. ¿Okay? Esa es la condición. Cuando tenemos dos valores críticos, como en este caso, se debe elegir un valor menor al menor de los valores críticos. También un valor que sea mayor al menor de los valores críticos, mayor al valor de los valores críticos, pero que sea menor al mayor de los valores críticos. Y por último, un valor mayor que el valor mayor de los valores críticos. Entonces, si los tenemos aquí, el valor más pequeño de los críticos es menos 4 y el valor más grande de los críticos es menos 2. Entonces debemos elegir un valor más pequeño que menos 4,
un valor que sea más grande que menos 4, pero que sea menor que menos 2, y un valor mayor que menos 2. Y nuestros valores en este caso podrían ser, aquí vamos a ponerlo, un valor de x igual a menos 5, que menos 5 es menor que menos 4. También podemos elegir un valor de x igual a menos 3, porque menos 3 es mayor que menos 4, pero es menor que menos 2. Y por último, x igual a menos 1, porque menos 1 es mayor que menos 2. Y entonces aquí tenemos nuestros tres valores que vamos a sustituir. ¿Bien? En nuestra derivada. Entonces el siguiente paso, después de elegir los valores menor, intermedio y mayor, es sustituirlos, cada uno de ellos, en nuestra derivada y obtener su comportamiento. Entonces tomamos nuestra derivada y en nuestra derivada vamos a sustituir a su vez cada uno de estos valores, que sería menos 5. Bien. Quitamos las x y en su lugar vamos a poner dicho valor. Como se muestra. Bien, aquí lo tenemos. Realizamos las operaciones, aprovechamos y también escribimos. Vamos a poner las otras sustituciones. Cuando se sustituye menos 3, y cuando se sustituye menos 1. Bien. Y obtendremos propiamente los resultados de cada una de ellas, y aquí es donde pondremos en práctica el criterio de la primera derivada. Entonces, los resultados obtenidos son 9 al hacer las operaciones. La sustitución de menos 3 me da como resultado menos 3. Y la sustitución de menos 1 me da como resultado 9. Observamos su comportamiento. Entonces, hay 3 puntos. De esos 3 puntos vamos a ver el comportamiento del primer punto al punto intermedio, o sea, del valor de x más bajo al valor intermedio, y del valor intermedio al valor mayor. 2 comportamientos, ¿ok? Entonces, del valor bajo al intermedio, vemos que tenemos resultados en y, o sea, estos valores de la sustitución son las y, el eje vertical, es de 9 a menos 3, o sea, vemos que el 9 es mayor, el menos 3 es menor, significa que va descendiendo, bajando. Entonces a eso se le llama un comportamiento decreciente. Y la condición nos dice que cuando tenemos un comportamiento decreciente, en ese intervalo existirá un máximo. Cuando el intervalo tenga un comportamiento creciente, entonces en ese intervalo tendrá un mínimo. Entonces aquí observamos de 9 a 3, tendremos entonces un comportamiento decreciente. Entonces nos indica que aquí tendremos un máximo. Ok, lo ponemos aquí. 9 a menos 3 es decreciente. Entonces habrá un máximo. ¿Bien? Ahora de menos 3, de menos 3 a 9, observamos que
la dirección es hacia arriba, negativo, bueno, del valor más bajo hacia 9 que es positivo, es más alto, entonces su comportamiento es creciente, entonces habrá un mínimo. Ok, aquí lo ilustramos y lo tenemos. Ok, ya tenemos ahí el comportamiento que va a haber máximo y mínimo. Ahora procedemos a sustituir los dos valores críticos en la función original. Entonces nos deshacemos de todo esto, también de esto de aquí, y lo que vamos a realizar es sustituir. Entonces realizamos las sustituciones y aquí podemos observar los dos valores críticos sustituidos en nuestra función original. ¿Bien? Sustituimos menos 2 y menos 4. Ok, si llevamos la secuencia de primero escribir en la parte superior el valor menor y en la parte inferior el valor mayor, los colocamos así, porque menos 4 es menor que menos 2 y bueno, tenemos las sustituciones y ahora vamos a obtener sus resultados realizando las operaciones. Al sustituir el valor de menos 4, ya realizando todas las operaciones, me da un valor de y, o sea, de la función, de menos 16. ¿Sí? Al sustituir menos 2 en la función original, hacer todas las operaciones, me da como resultado un valor de y o de la función de menos 20. Gráficamente, bueno, observamos que en la escala numérica, en los valores de y, menos 16 se encuentra en la escala numérica más arriba que el valor de menos 20. Entonces, menos 16 es mayor y menos 20 es menor. Entonces, las coordenadas para cada uno nos quedan así. Para el valor de menos 4, tenemos nuestro paréntesis para indicar el intervalo, menos 4, menos 16. Ese es un punto crítico. Recordando que cuando se escribe el valor de la x y el valor de la función, o sea, el valor de la y en un paréntesis separado por una coma, a esto ya se le llama un punto, o sea, es una coordenada en el plano cartesiano, por eso se le llama punto. Y esto ya es un punto crítico. Solamente mencionando uno de los dos valores solos, independientes, sin que aparezca el otro junto, se les llama valores críticos. Entonces, esto como ya están juntos, se les llama punto crítico. Entonces, aquí tenemos un punto crítico. Cuando x es igual a menos 4, y valdrá menos 16. Y cuando x tenga el valor de menos 2, y tendrá un valor de menos 20. ¿Bien? Y aquí tenemos nuestros dos valores críticos y podemos observar, como les dije, que cuando x es igual a menos 4, y tendrá valor de menos 16 y menos 2, x es igual a menos 2, y será igual a menos 20. Entonces, menos 16 es mayor y menos 20 es menor. Entonces, cuando tenemos que el valor de x es menos 4, tendremos el máximo, y cuando x tenga el valor de menos 2, y tendrá el mínimo. Entonces tendremos el máximo y el mínimo. Graficando entonces la función, podemos observar aquí los puntos críticos. Entonces, como dije, cuando sustituimos x igual a menos 4, nos dará en y un valor de menos 16. Y aquí lo tenemos mostrado, menos 4,16, el punto máximo. Y tenemos aquí, cuando sustituimos x igual a menos 2, y tendrá un valor de menos 20. Y aquí lo observamos, y en la gráfica sí podemos corroborar, aparte del criterio que habíamos comentado, que cuando el comportamiento en un intervalo es decreciente, habrá un máximo. Decreciente, aquí está. Entonces hay un máximo. Cuando tenemos un comportamiento del punto central al siguiente, creciente, entonces habrá un mínimo y se comprueba. Aquí está el mínimo. Gráficamente podemos observarlo. Menos 2 es igual a menos 20. Aquí está. Punto máximo, punto mínimo. ¿Okay? Y esto es el método por el criterio de la primera derivada.